Buenas noches, estamos de vuelta con nuestros espacios del Partido Libertario de Yucatán, en Partido Libertario MX Yucatán. Hoy vamos a platicar un rato sobre la reforma judicial. Principalmente lo que vamos a tratar va a ser lo que fue la reforma como tal, pasar de escoger jueces mediante carrera judicial a elegir jueces mediante elecciones, el Tribunal de la Disciplina. Vamos a tratar el tema del equilibrio de poder que resulta tras la reforma judicial, fin de contrapesos, ejecutivo y legislativo sin obstáculos. También vamos a tratar lo que va a ser el nuevo poder judicial, su cercanía con el poder y pues la poca preparación de los nuevos integrantes del poder judicial. Y por último vamos a tratar las implicaciones para la justicia penal. Hoy tenemos a un invitado de lujo, tenemos al abogado Pedro Durán Laruso, que es abogado, penalista y activista libertario. Está bastante activo en redes sociales, lo puede encontrar en TikTok, Facebook, Twitter y pues esto sería lo principal que trataríamos. Como ya sabemos, pues las elecciones judiciales fueron hace poco, hace unos pocos días el Instituto Nacional Electoral convalidó las elecciones judiciales. Pues podemos decir que ya es algo inminente, algo que pues ya va a ocurrir y pues es importante entender el nuevo escenario al que nos enfrentamos. Y pues qué mejor manera de abordarlo que tratándolo con alguien que pues estudia y se dedica a la justicia. Y pues le cedo la palabra a nuestro amigo Pedro Laruso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias por el espacio, por la conversación. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Lo que puedo decir es que tengo mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar, a lo que se va a suscitar. No entiendo muy bien eh, cómo pudiera tener un análisis óptico a futuro, porque realmente no sé si se pueda dar un aspecto centralizador, porque creo que estamos cursando de un estado federalizado a un estado centralizado, pero por otro lado, que digamos lo bueno o lo poco rescatable de lo malo, es que vi a algunos jueces, algunas personas que habían trabajado en el Poder Judicial con carrera judicial para participar en la elección. Entonces, no sé si pudiera existir ese equilibrio de poder que yo considero ya de facto que no, por el tema de que la autonomía no es una cuestión de que se vea escrita en las leyes, sino que la autonomía debe de ser una cuestión incluso sancionable o de jurisdicción donde nadie debe de tener injerencia y que en cambio, pues en cierta medida es invisible en este caso, ¿no? O sea, sí puede haber una subordinación política. Entonces, es algo de incertidumbre lo que me genera, pero también me siento un poco avergonzado por el sistema jurídico que tenemos en México. Yo notaba cuánta gente participó. Se decía, bueno, participaron 13 millones de personas, que realmente si le restas 3.5, pues nada más te quedan 9, porque ese 3.5 salieron a anular su voto. No sé si ustedes se dieron cuenta, considero que sí, porque incluso fue un hecho notorio en el cual todos advertimos que muchos salieron a rayar las boletas, a mentarles la madre a los precursores de esta reforma al Poder Judicial, y que en definitiva, pues nada más te quedan 9.5 millones de votantes, o sea, no es absolutamente nada. Otros en sus boletas ponían a algunos juristas, por ejemplo, a Miguel Carbonell, por ejemplo, a Carla Prat, incluso algunos aquí locales. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿a qué fueron a ese día de la elección?
no fueron a votar por alguien cierto y conocido, fueron a hacer como una especie de examen de chiquitines, por decirlo así, de secundaria. Cuando pasas al grado de preparatoria, haces tu examen de admisión y pues te sientes un tanto perdido. Eso fue lo que pasó el día de la elección y quiero decir otra cosa, no es culpa del votante como tal. La materia jurídica es una materia especializada e incluso que se divide en submaterias, materia mercantil, materia familiar, materia civil, materia penal, derecho de amparo, constitucional, etcétera, y cada una en su particular pues tiene una especialización. Imagínate lo complicado que podría ser para cada persona meterse en este tema. Es imposible para concentrar la idea, es imposible que los jueces o el sistema judicial sea democrático. Un pueblo no puede tener poder sobre la autoridad judicial. Y de hecho me remonto un poquito a Leviatán, a Thomas Hobbes, ¿no? ¿Cuál era la principal función de un Estado? El sentido, la idea, el hecho de subrayar de que para Thomas Hobbes, yo no estoy de acuerdo con esto, pero creo que para caracterizar la función del Estado es un pilar base. Para Thomas Hobbes, el hombre en estado de naturaleza es un lobo para el hombre, Homo hominis lupus, y que el hombre en ese estado de naturaleza pudiera generar problemas a su conciudadano o pudiera generar un problema a su semejante y que a razón de eso tenía que renunciar a ciertas libertades para aceptar una autoridad coercible ante la resistencia, ante los antisociales, ante las personas que se resistían a un acuerdo de paz entre las diferentes personas que conformaban una civilización, una sociedad. John Locke, posteriormente, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, habla casi de lo mismo y dice que efectivamente para poder tener un orden civil, un orden social, tenemos que renunciar a ciertas libertades, aceptar una autoridad, pero que la autoridad también debería de cumplir con esas obligaciones a las cuales se sometía la sociedad. Muy bien, se supone que el primer aspecto o la primera función del Estado es ser una autoridad coercible ante aquello en lo que no está en nuestras manos controlar. Por supuesto, se concentra en el tema de seguridad y justicia. La justicia, reitero, es un tema especializado. Y desde la óptica de la democracia ateniense, hoy en día tenemos un sistema de democracia por sufragio universal, muy de Revolución Francesa, pero ni siquiera me voy un poquito más atrás desde el aspecto de la democracia ateniense, que sería en todo caso la que, o aquella en la cual los únicos que votaban eran los aristoi, y los aristoi no eran los aristócratas, los aristoi eran aquellas personas que superaban un examen sumamente durísimo que se llamaba la paideia para poder votar. Ni siquiera desde esa óptica se podría realizar, porque como te comenté primigeniamente, o sea, en el derecho existen diversas materias, diversos tipos de juicio, incluso en una sola materia. Por ejemplo, en materia mercantil tienes el juicio ejecutivo mercantil, el juicio ejecutivo oral mercantil y el juicio oral mercantil, ¿no? Que se busca regular ciertas acciones que no tienen una tramitación especial y que incluso viene a suplir el juicio ordinario mercantil. Ahora, recién salió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que cambia por completo todo aquello que se venía realizando con los códigos de procedimientos civiles que tenía cada entidad federativa. Es verdaderamente un caos que incluso los propios juristas que ahorita estamos en actividad no conocemos y todavía no dominamos de manera completa el tema porque es un código nuevo, es algo que se acaba de realizar. La materia familiar también tiene su particularidad. En el estado de Zacatecas está divisible del derecho civil. En otros estados, como en el Estado de México, el Código Civil regula ambas materias. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Hay algunos jueces que ya que te hablaba de todas estas ramas, hay algunos jueces ya en funciones, ¿no? Estaba hablando de que no se puede democratizar.
Pero ya en funciones, hay algunos jueces que se van a salvar de la de hacer el ridículo en público, porque una de las grandes cosas que tienen en contra es que ahorita tenemos las redes sociales, los sistemas de videograbación. En materia penal, por ejemplo, el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues basta con que tú pidas el registro de audio y video de la presente audiencia para que te den el video de la audiencia, el registro y tú lo puedas ver en tu computadora. Para una audiencia de ese calibre, de ese tamaño, de ese talante, necesitas un juez verdaderamente especializado. Estoy hablando concretamente en la materia penal. Aquellos jueces a los que me refiero que se van a salvar son a los que todavía les va a tocar un sistema escrito en el cual en un juzgado tengan un proyectista o una proyectista y pueda elaborar las sentencias y ya únicamente les expida copia de la sentencia, queden notificados y puedan proponer o interponer su recurso ordinario, ¿no? Bueno, en este caso el recurso de apelación. En materia penal no, porque es predominantemente oral. El artículo 44 dice que es predominantemente oral el sistema penal acusatorio. Y fíjense la complejidad, lo difícil que es todo esto. El juez debe en ese momento de la audiencia resolver, por ejemplo, una audiencia inicial de formulación de imputación, que es cuando el Ministerio Público, la Fiscalía, te dice los hechos del por qué se te están investigando, cuáles son aquellos hechos, la clasificación jurídico preliminar, que es el delito, la calidad de partícipe y los adverbios de tiempo, modo, lugar y circunstancia. Artículo 311 del Código Nacional. Eh, Te dice con precisión esa situación. Luego hay un momento donde el juez te dice que si quieres declarar que es un derecho que siempre se conserva en esta audiencia o en cualquier otra audiencia, lo conducente para cualquier abogado es mejor que no declare por el tema de la confesión calificada de divisible y porque además, y bueno, esta figura que les menciono consiste en que una persona tiene derecho a guardar silencio en el entendido de que su silencio no puede ser utilizado en su contra, pero todo lo que uno diga sí puede ser utilizado en su contra. Y desde el momento en que aceptas el tiempo, el lugar, las personas, ya corres un riesgo de perjudicarte por tu propia declaración. Ese es un segundo punto. Y la tercera parte pudiera, no se caracteriza como tal, pero la tercera parte de una audiencia inicial es la audiencia de vinculación a proceso. El fiscal, dije que no iba a sonar tan técnico, pero bueno, es complicado, una disculpa. Por eso estoy tratando de detallarlo en lo particular. El 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 19 constitucional dice que para una vinculación a proceso se requieren dos cosas: que de los datos expuestos por parte de la Fiscalía se advierta la existencia de un delito y la posible participación del imputado en la comisión del evento delictivo. Muy bien. Se generó un debate, bueno, posterior a la vinculación hay un término, puede ser de 144 horas o de 72 horas para que el juez resuelva. Si lo vincula a proceso, vincularlo a proceso es como que está sujeto a un proceso penal, eso es lo que realmente implica, pero se genera un debate entre el abogado defensor, la fiscalía, y el juez penal, y aquí es a donde quiero llegar más allá de todos los tecnicismos, los preceptos, los plexos fraccionales que les menciono, aquí es donde quiero llegar. El juez de control en ese momento te debe de resolver respecto a la vinculación a proceso. El juez de control en ese momento tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre los tipos, sobre los elementos del tipo penal. Se acreditan los elementos objetivos, subjetivos y normativos, o mínimo los elementos esenciales, elementos constitutivos del delito. Si verdaderamente los datos de prueba conducen razonablemente mediante lo que es la pertinencia eh, a que el imputado cometió posiblemente el evento que la fiscalía le atribuye. En ese momento tiene que resolver todas esas características que, como ustedes lo notan, pertenecen al ámbito de una materia totalmente especializada, totalmente incluso de años de estudio. El 17 constitucional, ahora con la reforma, habla de que tengas un promedio mayor a 8 acredites
ser licenciado en Derecho y una carta de recomendación. Yo no creo que un juez, que una persona con esas características pueda, resolver por lo menos una audiencia de vinculación a proceso. Yo sé que estoy sonando muy técnico, pero en el ámbito del derecho es casi, casi, casi relativo al sistema penal acusatorio lo más básico. No me quiero ni imaginar qué va a pasar cuando solicitan la nulidad de actos procedimentales, cuando se hace una imposición de una medida cautelar relativa a la prisión preventiva justificada para acreditar esta a través de los principios de necesidad, proporcionalidad, subsidiariedad. Ahora, cuando solicitan un control judicial por omisiones en la actividad de la fiscalía, cuando impugnan una determinación ministerial, reitero y dije que no iba a sonar tan técnico, pero tengo que hacerlo para que entiendan la complejidad de todo lo que esto instrumentaliza y que un chico con un título de licenciado en Derecho y con 5 recomendaciones no podría resolver así como tal cual lo hace. Es más, y se los digo yo aún y cuando soy abogado penalista me dedico casi de lleno al derecho penal. Considero que me falta carrera judicial para que yo pudiera ocupar un cargo, en este caso, y a lo que me refiero de juez de control. Te escucho, mi queridísimo banquero. Bueno, vi que Sí, levantaste la mano. sí, sí. Acá lo que quería preguntar o resaltar es que los jueces de control tienen la tarea, además de lo que mencionaste, pues de defender tus derechos constitucionales contra los posibles abusos del Ministerio Público. No sé si esa sea una descripción Sí. correcta de No, lo de hecho, que sí. realizan. Mira, aunque muy pocos juristas lo han dicho, por eso se dice juez de control, porque se supone que es un juez de garantía. En el tema de derecho convencional se habla mucho del control de convencionalidad, control de regularidad, el control concentrado que corresponde solamente a una autoridad, ¿no? El control de detención, cuando una persona es detenida, que debe de ser detenida bajo los supuestos de flagrancia o caso urgente en términos del 146, 147 del Código Nacional, debe inmediatamente de ponerse a disposición de un órgano jurisdiccional para que éste verifique si fue detenido legalmente, que incluso ya en materia de derechos humanos se le llama habeas corpus, es el famosísimo habeas corpus. Entonces, efectivamente, el juez de control no únicamente es un juez de imperio, de jerarquía, sino que es incluso, como efectivamente lo dices, un juez de garantías de derechos humanos. Si él advierte una violación de derechos humanos, no sé, al libre tránsito, a la no autoincriminación, a la no tortura, a cualquier vulneración de derechos humanos que se consustancia al artículo primero constitucional, él debe de frenar esa vulneración a derechos humanos. Hay un juez que justamente acaba de entregar la toga, ahorita les paso el nombre completo, pero él fue uno de los primeros jueces que inaplicó la prisión preventiva oficiosa. Ahorita les paso el nombre completo. Se llama Eduardo Alberto Osorio Rosado. Él fue el primer juez, bueno, por lo menos conocido, quien aplica la prisión preventiva oficiosa, diciendo que es inconvencional, y es verdad. La prisión preventiva es inconvencional, incluso decir prisión preventiva más oficiosa es un oxímoron, es una contradicción en su propia naturaleza, porque choca frontalmente con el principio de presunción de inocencia, porque el principio de presunción de inocencia, que es pilar capital en el sistema penal acusatorio, no implica únicamente que te traten como, no implica únicamente que te consideren como inocente, sino que te traten como inocente. Si te encierran durante tu proceso y no se acreditan los 3 fines de las medidas cautelares, el régimen cautelar tiene 3 finalidades: lograr la asistencia del imputado, proteger la integridad de la víctima y que no entorpezca el proceso. ¿Sí? Si el fiscal, porque el fiscal tiene la carga de la prueba, no acredita que cualquier persona en calidad de imputado puede romper con cualquiera de estos 3
fines que persigue el régimen cautelar, entonces no le deben de aplicar una medida cautelar de mayor imperio y la más gravosa, que es, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa. Y el juez que les menciono, Eduardo Alberto Osorio Rosado, hace una exposición magistral de cómo es que la prisión preventiva oficiosa, no justificada, oficiosa, es inconvencional por estos motivos, porque para imponer un régimen cautelar de prisión preventiva, que significa que tú pases tu proceso privado de tu libertad de ambulatoria y corpórea, o sea, que pases tu proceso penal en bote, por decirlo así, es inconvencional, porque además deben de acreditarse diversos principios, que como les comentaba, la necesidad, la proporcionalidad, la subsidiariedad. No me voy a meter en esos dos, pero hay dos últimos, que es que no se siga por el tipo de delito, que no se aplique la prisión preventiva oficiosa, que no te encarcelen durante tu proceso por el tipo de delito, y que no se utilice como castigo anticipado. La prisión preventiva oficiosa rompe con esos dos principios, porque incluso el artículo 19 constitucional eh, enmarca un catálogo de delitos que ameritan ya de facto, en ipso facto, automáticamente la prisión preventiva oficiosa. Y por supuesto se está utilizando como castigo anticipado porque hay mucha gente que vive un proceso privado de su libertad y ya en última instancia, al momento de audiencia de juicio, les dictan un fallo absolutorio. Entonces, ya sé que me fui por la tangente, pero el punto es, un chico que salió de la universidad para bien o para mal, con tantas esperanzas, buscando tal vez crecer de manera profesional, y con 5 cartas de recomendaciones y un promedio mayor a 8, no puede, bajo ninguna circunstancia precisa, garantizar ser un juez de control. Necesitas verdaderamente estar muy especializado en el ámbito del derecho convencional. No puedes, porque reitero, no es cualquier cosa. Traté de ser lo menos técnico que pude, pero realmente es imposible, pero al mismo tiempo te brindo un ejemplo para que tú puedas ver que, que no es tan fácil serlo. Y mira, te estoy hablando en materia del sistema penal acusatorio como tal. No me quiero ni imaginar un tema de amparo. El magistrado, el que ganó como presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, que además era abogado del grupo guerrillero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, muy adulado por sectores de izquierda y perfiles izquierdizantes, que al final del día hablaba de una manifestación contra el régimen constitucional, y que, sin meterme tanto en esto, y que vean su sistema de usos y costumbres, verdaderamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene algo bueno que ofrecer a México. Yo considero que no. Bueno, Hugo Aguilar Ortiz, el presidente electo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habla de eso e incluso se le aplaude, ¿no? Que es conocido por su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Este, pero al final del día no es lo mismo. Miren, aquí hay un problema muy grande y ya me voy a brincar casi a otro tema, que la gente confunde la justicia con la justicia social y no es lo mismo. La justicia social es injusta por su propia naturaleza. La justicia social parte de unos principios muy desligados del sistema jurídico desde lo más básico. La justicia social, digamos, en cierta medida es más una cuestión de pensar que se hace justicia en términos económicos, no en términos privados, no en términos de una relación entre dos policitantes o dos particulares, no en términos de si alguien cometió un delito y se le está garantizando el derecho a la víctima o se le está garantizando los derechos al imputado, o si una persona requiere de alguna suspensión o un amparo indirecto porque siente que una norma le está afectando. No, la mayor parte de la gente que apoya esta reforma al Poder Judicial
en definitiva confunde la justicia con la justicia social. Juan Miguel Zunzunegui tiene un libro que se llama Los mitos que nos dieron traumas, que es una verdadera joya. Eh, Habla del trauma de Pepe el Toro, ¿no? Y en el trauma del Pepe el Toro dice, bueno, es que claro, o sea, Pepe el Toro es inocente. Y la mayor prueba de su inocencia es su pobreza. Y sí es verdad, o sea, confundimos ese tema muy difícil. De hecho, la gente piensa que la justicia es un tema de sentimiento. Charles Bukowski, no lo he leído, la verdad, o sea, me gusta ser honesto conmigo, pero Charles Bukowski dice que las personas piensan que la injusticia solamente se da cuando les ocurre a ellos. Por eso es muy importante el tema de la imparcialidad. Y nos vamos redireccionando al ámbito político, porque al final del día no va a dejar de haber injerencia política. La injerencia política es manifiesta, es clara, a ver, López Obrador tiene un libro que se llama El neoporfirismo. Sí, tiene otros tantos libros. En alguno de sus libros muestra una fotografía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hugo Aguilar Ortiz, abogado, defensor de los derechos de los indígenas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los organismos de autogobierno y el subcomandante Marcos Jai. Y toda esa idea de subversión que además no tiene ningún tipo de proyecto de nación, eso es muy claro, es simplemente un movimiento que no conduce a ningún lugar y no tiene ningún tipo de carácter íntegro en cuanto a nación, significa que el zurdo burgués de López Obrador y el simulador del derecho Hugo Aguilar Ortiz son amigos. Y lo que diga López Obrador lo va a hacer este señor. Y digo López Obrador porque Claudia Sheinbaum es únicamente un títere, es una persona que está ocupando un lugar que en este caso, por supuesto, es la silla presidencial, pero el culo que ocupa esa silla es el de López Obrador, no hay duda de eso. Entonces, tienen una relación intrínseca, sentimental, casi familiar, y al final del día no va a haber un tema verdaderamente de imparcialidad. Yo estoy seguro que si ahorita tuviera frente a Hugo Aguilar Ortiz y le dijera, ¿sabes qué? Dime la diferencia entre una norma heteroaplicativa y una norma autoaplicativa, no me lo vas a saber decir. Porque, reitero, ellos creen, viven en la falsa óptica de que la justicia no es un tema de especialización, es un tema de película de Pepe el Toro, ¿no? De que a él se le está condenando no por lo que hizo, no por lo que debe, no por lo que ha dejado de hacer, sino por la persona que es. Y quiero decir otra cosa. No estoy defendiendo al Poder Judicial anterior porque tampoco soy mentiroso. O sea, el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial local ya tenía muchos problemas. No me cabe ni la menor duda de que incluso ya estaba politizado, pero la solución era despolitizarlo, no politizarlo más. El señor Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedicó únicamente a hacer política. Toda su presidencia en el máximo tribunal fue hacer política para posteriormente irse con Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Qué imparcialidad puede tener un juez que tiene ya tintes políticos, que tiene ya una ideología? Creo que un juez debe de ser lo más frío posible. El derecho debe de ser un punto medio entre el despotismo y el anarquismo. Precisamente por eso los seres humanos en conjunto lo adoptamos, ¿no? Precisamente por esa situación, por esa circunstancia tan difícil que es relacionarnos los unos con los otros, necesitamos de una autoridad que nos limite a ciertas actitudes que pueden dañar a otras personas y no nos incentive, caso contrario, no nos incentive a robarle a los demás el fruto de su trabajo. Entonces, es muy complicado, no va a haber imparcialidad, estoy súper seguro que no la va a haber.
Va a ser más complicado para los abogados, de por sí ya es muy difícil, de por sí ya es muy complicado. El Poder Judicial, reitero, ya estaba politizado, lo que había que hacerlo era despolitizarlo, pero creo que también hay, y algo de lo que nadie ha hablado es cómo afecta directamente a los abogados, porque cuando un cliente viene y nos busca, lo que quiere es soluciones, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Abogado, tengo una persona tal, debo tanto de pensión, etcétera. Necesito que me ayudes, por favor. Me urge solucionar este problema. El abogado no es un solucionador de problemas inmediatamente, es un cuidador de que el proceso esté debido, tenga legalidad, tenga certeza jurídica, pero si de por sí antes era muy difícil, nos están afectando aún más a los abogados, porque antes por lo menos teníamos el control judicial de amparo, ¿no? Que se le conoce el juicio de amparo. Pero ahorita va a ser muy difícil tener acceso, no a los jueces, a las normas. Y eso afecta, reitero, a los juristas de verdad, a los abogados, porque una cosa es ser abogado y otra cosa es ser licenciado en Derecho. Te escucho, mi queridísimo amigo. Sí, quería mencionar como ejemplo de que no habrá imparcialidad en la siguiente Suprema Corte, el caso de Lenia Batres, que hace poco reventó una sesión que iba a tratar una situación fiscal y la reventó porque según iban a dañar al erario, al SAT. O sea, una ministra de la Suprema Corte estaba más preocupada por defender a Hacienda, al gobierno, que tratar un tema de justicia, ¿no? Como es una ministra politizada y pues eso es lo que vamos a tener, ¿no? Que seguía por criterios fuera de la justicia y en este caso fue un criterio fiscal, ¿no? Claro, realmente Lenia Batres es lo que el profesor Ignacio Burgoa dijo en un libro que se llama El jurista y el simulador del derecho. Es una simuladora del derecho. Eh, Hay una gran diferencia de verdad entre un jurista y un simulador del derecho. Un simulador del derecho obedece. Un jurista no puede tener capacidad de obediencia, sino facultad de mando, porque está direccionando un juicio. Este, eh, Hay otro libro de Ángel Osorio y Gallardo que se llama El alma de la toga y reitera lo mismo, la abogacía no ha trazado rumbo a la política es la que marcó el rumbo a la abogacía porque el parlamento es un pulgigato de codicias. Entonces, hay una gran diferencia. Están convirtiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, esto va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado y espero que cuando pase lo reproduzcas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a convertir en ese circo, en ese zoológico de animales que hoy en día es el legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Se va a convertir en eso. Acuérdense de mí cuando pase, cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se estén gritando, cuando la gente entre con pancartas a un tribunal que merece muchísimo respeto porque, reitero, más allá de lo que, de los males que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son son algunos sin duda, era el organismo como tal, el aparato de, de mayor respeto, y lo digo haciéndome cargo de mis palabras. Hagan de cuenta que exigirle un cambio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Ejecutivo y el Legislativo es como si un hermano mayor, que sería el Legislativo, y un tío, que sería el Ejecutivo, le exigiera a un hermanito menor que mejorara, porque sacó 9.5 en su calificación, a pesar de que su hermano mayor sea un ladrón y su tío sea un vividor. Hagan de cuenta, es así, ¿eh? Es tal cual en esa ilustración.
Porque además hay otra cosa, pensar que el Poder Judicial va a resolver sus problemas democratizándolo o con una elección popular, sería como considerar que el legislativo y el ejecutivo son un aparato de impecable admiración. Y esto no conduce a ningún lado, porque mira, hay normas que afectan al individuo, hay normas que afectan derechos humanos. Uno de los ejemplos que te pongo es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Indubitablemente afecta el tema de derechos individuales que ya se cambiaron por garantías y derechos humanos. Que aquí hay otro tema, o sea, el derecho ya se venía degradando. El derecho ya venía aboliendo el tema de los derechos individuales, lo cual era muy importante porque se supone que es esa esfera de derechos que la autoridad no puede tocar. Ahora, se supone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía bueno, todavía tiene la facultad de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad para invalidar porciones normativas que afecten, en este caso, la esfera de derechos de un individuo. ¿Qué va a pasar cuando esa esfera de derechos se trate de algún tributo, de algún impuesto, de alguna carga impositiva al individuo? Y que el amigo de López Obrador, que va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierta que se trata de un impuesto y como los impuestos se consideran que están bien a pesar de ser un robo, a pesar de ser generados a partir de la recaudación violenta, eh, por supuesto que no va a pronunciarse respecto al pago de impuestos y nos va a afectar a todos. Es decir, el sistema normativo va a cambiar y no vamos a tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación que permita detener ese sistema normativo que Camilo Calchivaki en un libro que se llama Corrientes Filosóficas del Derecho, eh, que llama el fetichismo jurídico. El fetichismo jurídico, compañeros, nace de lo que es el formalismo jurídico, ¿no? Hans Kelsen. Yo no soy kelseniano, pero en ciertos aspectos, como norma vigente, no soy kelseniano, porque para el formalismo jurídico la norma no importa si es justa o injusta, lo que importa es que sea vigente, y ojo con eso, porque Hans Kelsen al respecto del nazismo en 1963. Y nos vamos a dar cuenta por qué este tipo de sistema jurídico controlado por el Ejecutivo y el Legislativo no deja de ser una cuestión política. Hans Kelsen dice en 1963 que a propósito del nazismo, desde el punto de vista del derecho, el derecho durante la dominación nazi fue derecho, que lo podemos lamentar, pero no negar que fue derecho. ¿Por qué? Porque parten de la idea de que la norma, la ley, depende más de su vigencia que de su contenido, si resulta justo e injusto para la sociedad. Por eso, posterior a ello, surge el tema del jusrealismo, perdón, del jusrealismo estadounidense de Oliver Holmes y el jusrealismo de Al Ross, que en definitiva buscan aplicar la vigencia a partir de la realidad y no la realidad a partir de la vigencia. Pero bueno, eso ya sería un debate filosófico del derecho un poquito complicado porque, por ejemplo, Oliver Holmes dice que desde el punto de vista del realismo jurídico estadounidense, el derecho debe de tener la visión del hombre malo, ¿no? Y Alf Ross cambia por completo la visión del jusrealismo escandinavo a partir de la vigencia y la realidad y la realidad y la vigencia. Pero bueno, no me quiero meter en ese tema. El punto a donde voy es que ya van a poder hacer con sus leyes lo que se les dé la gana. Por ejemplo, en Corea del Norte, pues por supuesto, y como estimo que lo saben, hay una ley general contra el pensamiento reaccionario, capitalista y conservador. Mataron a unos chicos de 8 años por ver pornografía capitalista, ¿no? En Cuba hay un delito que se llama propaganda enemiga.
Cualquier persona que haga una aversión, animadversión gestual, verbal o escrita en contra del gobierno, los próceres de la revolución, del homicida Che Guevara, el terrorista Fidel Castro, Raúl Castro, etcétera, va preso hasta por 8 años. O sea, ya van a poder manipular la norma a su manera, a su forma, violando sistemática y esquemáticamente el tema de derechos humanos, porque ya no vamos a tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación con huevos. Tampoco la teníamos del todo, pero por lo menos tenía la facultad de que si hacía una declaratoria general de inconstitucionalidad o emitía una suspensión de plano, una suspensión definitiva, una suspensión provisional en contra de un acto arbitrario de autoridad legislativa, administrativa o judicial, tuviera como que ese respeto, ¿no? O sea, siempre hablábamos de los amparos. Oye, ¿sabes qué? Me retuvieron mi vehículo, ¿no? Pues un amparo con efectos restitutorios para que te devuelvan tu vehículo. Oye, ¿sabes qué? Me decretaron prisión preventiva oficiosa. Ah, pues es que acaba de salir la sentencia Sonspantle Tecpile, donde dice que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y que incluso condena al Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de que modifique y adecue su sistema normativo, concretamente el 19 constitucional y el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que quite ese delito o esos delitos, esa serie, ese grupo, ese catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Metíamos un amparo, hay una tesis de jurisprudencia que obliga a los jueces de la región centro-norte a conceder la suspensión para efecto de que tú llevaras tu proceso en libertad. Todo esto va a ir cambiando, va a ir perjudicando a las personas y creo que la gente lo va a notar, pero creo que se van a dar cuenta de ello cuando ya sea irreversible. Te escucho, amigo. Sí, quería comentar que pues el régimen ya está tanteando eso de restringir la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, está lo que pasó en Puebla con el gobernador Alejandro Armenta, que sacó una ley que pues va a impedir la libre expresión. Hubo un caso de una periodista en Sonora, creo, no recuerdo bien dónde fue, y otro caso de que en Campeche cerraron un periódico por criticar a la gobernadora Laida Sansores. O sea, ya hay como un goteo de ese ataque a la libertad de expresión, ¿no? O sea, no es algo imaginario o especulativo, ya está ocurriendo. Y creo que Juan iba a comentar algo. Adelante, adelante. Sí, gracias, gracias por la charla. La verdad es que estoy aprendiendo un montón. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quería soltar ahí un par de comentarios por si les interesa entrarle, ¿no? Más de Morena, ¿no? Usar la democracia para destruir la democracia. Están desapareciendo pues prácticamente todos los contrapesos. El otro día en otro espacio hablábamos de los organismos independientes y reguladores que los están desapareciendo y bueno, pues el Poder Judicial pues es más de lo mismo, ¿no? Era otro contrapeso y bueno, ese es el primer punto. El segundo, no les basta con... escuché antes algo que dijiste, Laruso, muy interesante. Decías algo así como que no había que politizarla, sino que había que... O sea, que no, había que despolitizarla, no politizarla más. La han convertido, o la están tratando de convertir en un arma para precisamente también eso que decías tú de confundir la justicia con la justicia social. Ya están ahí todas las cuentas del entorno de Morena, pues gritándole a Lenia Batres para que ahora ajusticie a que sea Salinas, que sea al este, que sea al otro. Al final lo están convirtiendo en un arma. Y una pregunta que os quería dejar aquí, que me parece interesante. Si mañana hubiese un cambio de gobierno y se decidiese deshacer esta reforma, ¿cómo de complicado sería
y qué consecuencias tendría o cómo de rápido se podría hacer. Gracias. Muchas gracias, Juan. ¿De dónde eres, perdón? Pues nací en España, pero vivo en Cancún hace ya 12 años. Ya, qué interesante, oye. Me gusta mucho platicar con españoles por el tema de la leyenda negra antiespañola. Soy hispanista, me gusta mucho ese tema. Mira, Sí. bueno, relativo a lo que comentaba mi queridísimo amigo banquero, no únicamente creo que existe la falta de libertad de expresión recién, ni se va notando, sino que ya existía. Y esto hay que hacerlo notar, pero no hay que potenciarlo, claro. O sea, yo recuerdo, incluso tengo el libro completo, tengo el libro que no está mutilado, cuando Carmen Aristegui y su grupo que no es santo de mi devoción, me castra, pero sacan el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y los lineamientos editoriales, acorde a esa norma, pues obligan a mutilar el libro. Entonces ya es algo que se da, porque el PRI también es totalitario. El PRI es de izquierda totalitaria y esto es una de las cosas que, insisto, necesitamos hasta en nuestra familia, de verdad, hagámoslo. En nuestra propia familia hay que decirle a nuestros hermanos, primos, abuelitos, a todos los que, oye, es que el PRI era de izquierda, no era neoliberal, no era conservador, era de izquierda. Entiéndanlo, porque cuando entendemos eso, nos vamos a dar cuenta de que el superhéroe de López Obrador, Chapulín Colorado, no llegó a cambiar nada, llegó a potenciar lo que el PRI ya había construido. Entonces hay que ver otra visión, porque al último lo que va a pasar respecto de toda esta situación es que la única oposición del poder va a ser el pensamiento de la gente, y el pensamiento de la gente debe de sufrir, de padecer un cambio radical en lo cultural. La mayor parte de gente es de izquierda y piensa que está bien, y piensa que es un orgullo defender la ideología más asesina que existe, pero no, no es posible, no podemos admitir esta parte. Ahora, lo que me preguntaba Juan, de qué tan difícil sería retrotraer esta reforma. Yo, si llegara a ser presidente, no tendría ningún punto ni coma en inmediatamente hacerlo. Sería complicado, sería difícil, pero hay que saber hacer las cosas y hay que saber tener estrategia. Hay muchos jueces que entraron a la elección popular de jueces que ya tienen carrera judicial. Comenzaría por ellos, comenzaría diciéndoles que ellos van a permanecer en su cargo y que como requisito para ser jueces va a ser tener una carrera judicial y pasar su examen de oposición, ¿sí? Por supuesto, no pertenecer a ningún partido político, que creo que es muy importante. Y fíjense, ni siquiera por un tema de política, hasta por un tema de derecho procesal. El problema es que estos señores que iniciaron la reforma al Poder Judicial ni siquiera han leído a José Ovalle Favela. Hay una cosa que se llama incompetencia. Incompetencia objetiva e incompetencia subjetiva. La incompetencia objetiva es cuando, bueno, los hechos ocurrieron en otro lugar y tú, pues juez, no te corresponde, no eres competente. El monto es por una cuantía menor o mayor y tú, juez, te corresponden los de cierta cuantía, no eres competente. El tema lo debe de conocer un juez de lo administrativo y no un juez de lo mercantil. Tú, juez mercantil, no eres incompetente. O sea, esa es la incompetencia objetiva que tienen como efecto ya sea emitir una declinatoria, una inhibitoria. En materia laboral casi siempre es declinatoria cuando es competencia constitucional, pero bueno, esa es la competencia objetiva. La competencia subjetiva se da en la recusación o en la excusación. Y una de las causas es que formes parte de algún movimiento político o secta religiosa. Es decir, se pierde la figura de la recusación o la excusación, más allá del ámbito político, es porque existen elementos
o existen circunstancias que no te van a permitir ser imparcial. Por ejemplo, que la demandada sea tu hermana, un ejemplo muy socarrón, pues no vas a tener imparcialidad, por supuesto que te vas a inclinar a favor de tu hermana. Lo mismo se actualiza en el supuesto de que seas parte de un movimiento político. Entonces, yo no tendría ningún reparo en inmediatamente, de hecho sería, yo sé que nos faltaría mucho para eso, pero sería la primera propuesta, dar reversa a la reforma al Poder Judicial. Sería muy complicado, pero fue más complicado llevar a cabo todo esto, que reitero, incluso nada más votaron el 13% de los mexicanos, o sea, nada. Y es que comentaba, ya la única oposición que va a quedar ante el poder no va a ser el PRI, no va a ser el PAN, va a ser el pensamiento de la gente. Y creo que partiendo de esta situación, la gente debe de entender que se debe de meter en política, porque la gente no se mete en política. La gente se mete en tema de chismes. Miren, está bien y yo no estoy en contra de que, no soy esa clase de guerrillero estudiantil de preparatoria, rojillo, que se enoja porque a la gente le gusta divertirse. No, 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 no. Pero creo que hay un elemento sustancial en que la gente se meta en política. Hace poco sale Alex Sintek, que nada más lo conozco por una o dos canciones. O sea, a mí me gusta más el rock. Pero dice algo que creo que es muy cierto. Dice, es que no podemos democratizarlo todo. Por ejemplo, no podemos democratizar la literatura, porque si democratizamos la literatura, la gente lo que va a buscar en literatura va a ser los chismes de Alfredo Adame y Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Ernesto Sabato, no sé, cualquier escritor que pertenece al ámbito de lo plausible, pues van a quedar de lado y la gente va a leer lo más peor en la literatura. Lo mismo pasa en las otras materias. Realmente el tema siempre que la gente elige mal y elige lo peor. Y acaba de pasar en esta elección. Entonces, yo inmediatamente daría reversa a esta reforma y por supuesto propondría el regreso del Consejo de la Judicatura Federal y la eliminación del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque en definitiva, ¿qué es la reforma al Poder Judicial? Es un cohecho institucionalizado, un cohecho político institucionalizado. Es la supresión de la garantización de los derechos humanos. Jueces de indicación política, un poder judicial investido de simuladores del derecho, como diría el maestro Ignacio Burgoa, una reforma con un tribunal de disciplina judicial que en última instancia es como una especie de aparato orwelliano. No sé si han leído 1984 de George Orwell, donde hasta las monedas Sí, cómo no. te vigilan el gran hermano del grupo del INSOC. Eso es el Tribunal de Disciplina Judicial. Si tú no te adaptas a la neolengua, te va a rastrear el Ministerio de la Verdad para que hagas justicia a la manera jurídica que ellos se inventaron a través de su fetichismo jurídico, porque para ellos justicia es algo y para otros justicia es otra cosa, pero como ellos están en el poder, la justicia vigente es lo que ellos piensan. Y reitero, confunden el tema de la justicia natural como tal, del derecho, de las 12 tablas, del derecho romano, justiniano, ulpiano, papiniano, no sé, con la justicia social que se inventó toda su banda de pandilleros intelectuales. Esa es la realidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar reversa a la reforma al Poder Judicial. Sin duda, aunque nos metamos un autogol, porque esto es muy importante. Imagínense que lleguemos al poder, ¿no? Un gobierno libertario, y comencemos a eliminar, no sé, la dirección de cultura, ciertas direcciones y pues inmediatamente busquen protegerse mediante un amparo con la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación y seguramente nos van a dar palo, ¿no? O sea, no nos van a conceder ni la suspensión, ni el amparo, ni nada, pero es una de las
de los retos que debemos mm, de atravesar si es que queremos verdaderamente progresar a un estado de derecho real. Es más, yo tengo un término que se llama a un estado minarquista de derecho. Un estado minarquista de derecho. Yo soy minarquista, pero yo creo que el término concreto es estado minarquista de derecho. Porque el derecho, así como el minarquismo debe de hacerse cargo en cierta medida de únicamente ciertos rubros, el derecho también. Y bueno, es lo que yo haría. No sé si haya una pregunta porque les quería comentar una posible alternativa respecto al Poder Judicial, a la reforma. Adelante. Sí, a mí lo que me gustaría señalar es pues que las instituciones que teníamos cuando llegó Morena, pues no eran muy sólidas, ¿no? O sea, llegaron al poder, pusieron como consejeros a los que querían en el INE, pusieron a los que querían en el tribunal. No, creo que solo fue en el INE, que fue el que terminó convalidando la sobrerepresentación y la elección judicial. O sea, si se va a hacer alguna reforma, hay que hacerlo con una visión integral, ¿no? Porque lo que hizo Morena, pues fue conquistando instituciones poco a poco, ¿no? O sea, los consejeros que validaron la elección judicial fueron de Obrador prácticamente, Guadalupe Tadei especialmente, y pues pese a todas las irregularidades que comentaron los 5 consejeros que pues intentaron ser honestos, pues de todas formas se convalidó la conquista del Poder Judicial. Y pues eso hay que tomar en cuenta, ¿no? No siempre uno va a estar en el poder en el siguiente gobierno, tal vez llegue un López Obrador, un Kirchner o algo parecido, y eso es algo que siempre se debe tomar en cuenta. Y pues siento que los gobiernos del PRI, del PAN, pues nunca se imaginaron que un López Obrador iba a llegar al poder, ¿no? Uno que decía que se vayan al diablo las instituciones, ¿no? Un populista. Fíjate que eso que tú comentas lo adiciono a las personas que conformaron el comité de evaluación, o sea, los que decidieron quiénes iban a participar en la reforma, quiénes eran los mejores juristas. Y una de ellas es Ana Patricia Briceño, quien fue integrante del comité de evaluación y tiene una entrevista donde le preguntan cuáles son las causales de improcedencia del juicio de amparo, que incluso vienen en el 61 de la ley de amparo, y no sabe. Es que es súper sencillo, porque incluso esto parte del acto reclamado, un acto consentido, un acto y que aún no se realiza, o sea, un acto que ya está consumado como tal, un acto consentido, un acto expresamente consentido, y ella no sabe, o sea, esa mujer que no conoce el 61 de la ley de amparo, fue integrante del comité de evaluación y de hecho esto lo podemos notar y advertir en muchos de los que participaron a la reforma al Poder Judicial. Había uno que iba como para magistrado penal y le dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre culpa consciente y dolo eventual? ¿O qué significa dolo eventual? Y no sabe. Y no puede ser que no sepas que es un dolo directo, un dolo indirecto, un dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Si vas a ocupar un cargo de tamaño de tamaño trono, ¿no? O sea, de verdad, y reitero, no es un tema de poder, es un tema de conocimiento. No puedes, en sentido circunstanciado, pensar que vas a llegar a hacer justicia sin siquiera conocer los elementos subjetivos de un delito que son súper necesarios en materia penal. Pero bueno, miren, yo creo que no todo está perdido, creo, a menos que se modifique la justicia alternativa. Eh, Hoy en día, la gente puede resolver sus conflictos
sin necesidad de acceder al Estado o acceder de manera completamente al Estado. José Valle Favela habla de tres supuestos, ¿no? Habla de la autocomposición, habla de la autotutela y habla de la heterocomposición. José Valle Favela, uno de los mejores procesalistas que existen en Iberoamérica y además es mexicano. Este, ¿Cuál es la autotutela? No sé, tú me debes un cierto dinero, y yo decido pagarte y tú y yo, sin necesidad de acceder a una instancia de autoridad, resolvemos nuestro problema. ¿Cuál es la forma este, heterocompositiva? Pues que tú me demandas para que yo te pague tu dinero y una autoridad, un tercero decide que yo realice el pago y me obliga incluso, ¿no? A través de la instancia de autoridad judicial a realizar ese pago. Pero hay algo súper importante que es la autocomposición. Y la autocomposición es que aún accediendo al Estado, podemos arreglar esto de manera conciliatoria, dar una pronta solución al conflicto y evitar desgastes innecesarios. Hoy en día incluso existen los centros regionales de justicia alternativa para que nosotros actuemos por propia voluntad y el Estado únicamente como mediador este, resuelva el conflicto. En materia penal también se da, existen las soluciones, para empezar existen los mecanismos alternativos de solución de controversias que lo resuelve la propia fiscalía, que es la conciliación, la mediación o la junta restaurativa, y sin necesidad de aperturar una secuela, podemos solucionar el conflicto. Ya ante un juez de control está la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio, te sometes a ciertas condiciones, haces el pago de la resarcición del daño y se resuelve el conflicto. Salvo sea un delito pues, muy grave, puedes llegar a un mecanismo de aceleración, que es un procedimiento abreviado y se puede solucionar de manera más pronta la situación. En materia laboral esto es súper ponderante porque incluso con el nuevo sistema de justicia laboral se te obliga incluso a agotar la etapa prejudicial conciliatoria, que acudes al centro de conciliación laboral y ahí tienes pláticas conciliatorias con un mediador y antes de meter la demanda puedes conciliar tu asunto. En materia mercantil, por ejemplo, materia oral mercantil, en la etapa preliminar hay una etapa que se llama etapa de conciliación o mediación entre las partes, donde pueden ambas partes llegar a un acuerdo, no sé, un acuerdo parcial de partes, un acuerdo de pago inmediato y solucionar el conflicto. Entonces, nos vamos dando cuenta de que de repente ya no es tan necesario el Estado para resolver los conflictos entre dos personas. Obviamente lo es, ¿no? Ya cuando se trata de una persona rebelde que se resiste, que no quiere pagar pensión, que no quiere pagar una cantidad que debe, que se sustrajo de la acción de la justicia. Yo creo que el Estado sí es necesario y por eso reitero, yo soy minarquista. Mis respetos para los anarcocapitalistas, pero creo que requiere de un modelo de conciencia tan madura que los humanos todavía no lo podemos practicar. O sea, eso no me cabe ni la menor duda y no soy anti-anarcocapitalista, tampoco. Pero el punto es, para la voluntad de dos personas, ¿es necesaria la violencia del Estado? ¿Qué significa esto? Que si la autocomposición, la voluntariedad que rige el sistema de justicia alternativa ha tenido buen resultado, significa que estamos en la antesala de la justicia privada. Y no es una cuestión mágica, ni me lo estoy inventando, esto ya existe. En México existe el Centro de Arbitraje de México, que es el CAM, que es una institución especializada en la prestación de servicios de administración de procedimientos de arbitraje comercial privado y emite laudos arbitrales y tienen la misma fuerza legal que una sentencia judicial. Se rige conforme a la Convención de Nueva York de 1958, ¿no?
tiene sus principios: especialización, independencia, imparcialidad, confidencialidad, y ha sido fructífero para aquellas personas que han decidido resolver sus problemas mediante la justicia privada. Entonces, creo que la reforma al Poder Judicial, en cierta medida, da la visión preliminar a una justicia privada. Eh, Tiene las mismas etapas que en un juicio civil, que en un juicio mercantil. Tal vez en ciertos aspectos o ciertas materias, como puede ser el ejercicio de la acción penal, un juicio de amparo, eh, no sea posible, pero al final del día, para acciones horizontales, o sea, entre particulares, puede funcionar, y creo que incluso mejor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las relaciones suprasubordinación o las relaciones verticales, pues creo que ahí sería un problema más difícil de solucionar a través del sistema de justicia privada. Incluso ante este Estado que se está construyendo jurídicamente, un Estado centralizado, insuflado de poder, que implica un estado de indefensión ante cualquier autoridad. Entonces, créanme que le busqué todas las orillas, todos los rincones, y creo que lo único bueno de la reforma al Poder Judicial es que la gente se va a dar cuenta de lo bueno que tiene lo privado, y que incluso la justicia, como dice el profesor Jesús Huerta de Soto, eh, que no todo las necesidades básicas de las personas son necesariamente y necesariamente tengan que venir del Estado, que incluso pueden provenir de lo privado, y que incluso pueden tener una mejor función. Así que bueno, es lo que yo quería comentar. Te agradezco muchísimo. No sé si existe alguna otra pregunta, alguna otra participación. Yo siempre estoy a la orden. Ya hace mucho tiempo que no participaba en esta clase de foros. He tenido muchísimo trabajo rezagado, pero agradezco el espacio, la participación, el comentario, y yo siempre estoy a la orden porque estoy comprometido con cambiar este sistema de conciencia política que nos han inculcado desde estudios muy primarios. Entonces, viva la libertad. Y siempre decía, agárrense que el liberalismo ya llegó a México, pero ahora lo difícil va a ser llevarlo a cabo, porque estoy seguro que la gente con el gobierno de Sheinbaum se va a hacer libertaria, pero nos van a reprimir por eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo, y ya para cerrar, si no es que Juan tiene alguna pregunta. Sí, No, agradecer a Laruso la charla que nos ha dado. Me ha parecido súper interesante. Y sí, me quedo con que tenemos que hacer la luchita todos en nuestro nivel. No tenemos que ser perezosos. Donde se pueda, hay que hacer la batalla de las ideas, y hay que discutir, y hay que resistir este tiempo que nos ha tocado vivir. muchas gracias, Juan. Y yo nada más quería preguntar, ya para cerrar, desde tu punto de vista como abogado penalista, ¿consideras que el sistema de justicia penal podría estar volviendo a su carácter autoritario que existía durante el PRI? O sea, durante el unipartidismo del PRI, pues la Suprema Corte convalidaba las investigaciones por medio de tortura del Ministerio Público. Estaban los abusos del Ministerio Público, y pues cuando tuvo su fin el unipartidismo, pues se intentaron hacer algunos cambios para evitar estas situaciones, ¿no? Los jueces de control, el paso de un sistema protoinquisitivo a uno acusatorio. Creo que la transición fue desde el 2008 al 2016, no recuerdo bien. Y creo que esos han sido los principales cambios. ¿Tú cómo ves? Lo que se viene va a ser una tendencia a un mayor autoritarismo, y es eso principalmente.
No, claro, por supuesto, está regresando y creo que se está potenciando, pero con un disfraz de derechos humanos. Hay un revolucionario de la Revolución Francesa, que es el Marqués de Condorcet, que hablaba del despotismo directo y del despotismo indirecto. Y creo que pues se da una especie de despotismo indirecto durante el tiempo del PRI, pues era un despotismo directo, tenían una autoridad muy presente, sabían muy bien qué es lo que tenían que hacer. Y ahora es un despotismo indirecto, no se ve, pero existe. Se da, existe la discriminación, existe la tortura, existe la vulneración y la violentación de derechos humanos y aún así se considera que hay un tema hay un disfraz de derechos humanos. No, no, ¿cómo crees que va a pasar esto? Si de acuerdo con la Convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado de San José de Costa Rica, considera esto y esto y esto, pero al final del día el Estado mexicano no le hace caso ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a la Convención de Viena. Un Estado como tal no puede invocar aspectos de derecho interno. Eso lo dice, no recuerdo si es el 27 o el 29 de la Convención de Viena. Y aún así, después de la sentencia de caso Sonspantle-Tepicle de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condena al Estado mexicano a que modifique, a que adecue su sistema normativo jurídico a eliminar la prisión preventiva oficiosa, aún así se pasa esa sentencia por el culo, no le importa, y agrega más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Por eso te digo, o sea, se está potenciando más el sistema de despotismo jurídico, como reitero, diría Condorcet, pero de forma indirecta, porque al final del día no deja de ser la podredumbre de derecho, la podredumbre judicial que se dio efectivamente tanto en el 2008, que es cuando se habla del sistema penal acusatorio, como en el 2011, que se vindica mucho el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es a razón de la cual se hace todo el cambio de derechos humanos, se modifica el artículo primero, se habla de que esta constitución y todas las personas en el territorio mexicano gozarán de las garantías de esta constitución y de los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Habla de un principio pro persona, de un principio de interpretación conforme, de que todas las normas deben de estar interpretadas conforme a derechos humanos, que incluso Ricardo Guastini, un constitucionalista, dice que el orden normativo sea constitucionalizado, porque cada norma debe tener un mínimo estándar de constitucionalidad y de derechos humanos, donde ya se habla de un control difuso de convencionalidad, un control de regularidad, un control difuso de convencionalidad. Es que un juez, si ve en un código local una violación a derechos humanos, puede inaplicarla, precisamente por eso que tú mencionas, porque ya un juez no se convierte como tal en un emisor de un veredicto frío, seco, sino que más allá de eso, ya tiene la responsabilidad de garantizar los derechos humanos. Entonces, con este tema, la política práctica en Iberoamérica lo pudre todo, ¿no? Todo lo echa a perder porque es una política que no conoce los principios políticos. Entonces, si echa a perder la propia política, imagínate lo que puede hacer con el derecho. Entonces, sí, regresa a lo mismo, pero con un disfraz muy invisible de derechos humanos. Es lo que yo te contestaría. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pedro, y por, pues, prácticamente la clase de derecho que nos diste. Y pues, si gustas, nos podrías mencionar 3 libros de derecho, pues, para el público en general, y ya terminamos pues, para que la gente se forme, ¿no? Para que aprenda, para que se concientice del sistema de justicia. Bueno, mira, ya te había mencionado El jurista y el simulador del derecho, ¿no? De Ignacio Burgoa, que es de los medio socialista, ¿no? Pero tú sabes que los catedráticos
casi siempre son socialistas. Cuando habla del aspecto caracterizador del Estado, me da un tinte medio socialista, medio comunistoide, pero aún así Ignacio Burgoa es uno de los grandes. Otro que yo considero es de los delitos y las penas del Cesare Beccaria, donde critica el abuso del uso del derecho penal. Creo que es de los y estoy siendo un poquito versátil, ¿no? Porque tampoco les voy a recomendar lineamientos elementales de derecho penal de Fernando Castellanos. No, o sea, me queda claro que sí deben de ser libros más universales, aunque hablen de derecho. El otro sería ese, de los delitos y las penas, de Ignacio Burgoa. El otro que yo considero muy importante y que creo que todo mundo debería de leer, y no es que no me acuerde del título, pero me lo sé perfectamente. Si mal no recuerdo, se llama La Ley de Frédéric Bastiat, ¿no? Si alguien se sabe el título correcto, ahorita no lo tengo bien preciso, pero es un libro donde expone muy concretamente la diferencia entre una norma como tal y una expoliación, un abuso de la ley. Y bueno, son parte de los libros que yo considero interesantes. Te pudiera citar más, pero reitero, al final del día serían libros muy particulares. El manual del modelo lógico matemático aplicado al derecho procesal penal, de mi carnal Fito Escobar. O sea, te podría recomendar otra clase de libros, pero creo que en materia de derecho universal, más para las personas, pues podrían ser esos. Y que lean libros de libertad, de libertarios, de verdad, no importa, ¿no? Yo sé que dentro del liberalismo hay una guerra ahí invisible, destructora, de rompecabezas, que si son conservadores, que si son libertarios, que si son minarquistas, anarcocapitalistas, de la Escuela Austriaca de Economía. Hay que romper ese estigma. O sea, Carlos Alberto Montaner en las columnas de La Libertad dice que el liberalismo no es una ideología. Lo que más tenemos en común los libertarios es que nunca vamos a pensar igual, nunca vamos a estar de acuerdo, y eso es lo que más tenemos en común. Entonces, dejemos de seguir esa tradición donde Ayn Rand, que mis respetos, de hecho es mi filósofa favorita, le decía ecléptico a Milton Friedman, donde Hayek le decía socialista a Friedman, donde von Mises les decía socialistas a todos, que mis respetos para todos, pero debemos de entender cómo funciona la política. Y seguimos esa tradición, nos odiamos entre nosotros mismos. No hay nadie que se odie más entre sí que un libertario, a pesar de que tenemos la razón y a pesar de que estamos en lo correcto y a pesar de que somos la única fuente de pensamiento que tiene todo para hacer una buena política. Entonces, hay que unirnos, no pensar igual, hay que unirnos. Es imposible que pensemos igual. Así que viva la libertad y seguimos en la lucha, y muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Descansa. Gracias, Juan, por estar Gracias a presente. los dos. Y pues sí, viva la libertad y hay que continuar con esta lucha. Descansen y se me fue preguntarte, Pedro, si aparte de TikTok, Facebook, tenías alguna otra red social para que te sigan. Creo que vi que tenías un canal de YouTube, pero no sé si fue mi imaginación. No, sí tengo un canal de YouTube, se llama Pedro Durán Laruso también. Estoy aquí en X, en TikTok, en Facebook, en Instagram también como Laruxo. Y sí utilizo mucho TikTok, pero son recortes, son cortometrajes de algunas entrevistas que me han hecho. Casi las redes sociales trato de usarlas mucho, pero la verdad es que sí estoy muy atorado de trabajo y de repente se me escapa, pero son las redes que manejo. Muchas gracias. Gracias, Pedro, un lujo tenerte y descansa. Gracias a los que nos escucharon y pues luego vamos a subir esta grabación a YouTube para que se conserve. Gracias, Pedro, descansa.
Buenas Al noches. contrario, gracias.